para hablar acerca de los vehículos eléctricos y la necesidad de que se masifique, pero sobre todo si nuestro país está condicionado para poder tener más vehículos eléctricos, vehículos de estas características. ¿Qué es lo que nos falta? Por eso está con nosotros Gustavo Jaramillo, gerente general para Perú y Bolivia de Schneider Electric. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carla. Un gusto para nosotros estar aquí y tener esta oportunidad de dirigirnos al país. Ya se había hablado en anteriores oportunidades acerca de la necesidad de adquirir vehículos eléctricos, sobre todo porque son amigables con el medio ambiente, ¿no? Y más en este contexto de alza de combustibles, donde muchos taxistas, sobre todo, están pensando en convertir sus vehículos. Pero ¿nuestro país está preparado para la adquisición masiva de vehículos de estas características? Mira, como tú bien lo dices, creo que estamos viviendo un momento fundamental, ¿no? Nosotros como generación en donde tenemos que, tanto la empresa pública y privada, acelerar, hacer muchas más acciones para ayudar a la transición energética, ¿no? Pasar de los combustibles fósiles a la energía limpia, energía eléctrica en este caso. Hoy día, como bien todos sabemos, los precios de los combustibles están muy altos y una excelente alternativa es el uso de vehículos eléctricos que nos ayudan muchísimo a reducir las emisiones de carbono, es decir, a tener un medio ambiente mucho más limpio, pero también para eso se requieren incentivos, ¿no? Y a tu pregunta, si está o no preparado Perú, creo que tenemos todo para poder lograr hacer lo mismo que está haciendo ya Noruega, Estados Unidos, China, Europa en general, pero nos falta regulación, nos falta muchos mayores incentivos por parte del gobierno y la verdad que creo que estamos en el momento justo para poder aplicar eso de manera que, como tú bien dices, por ejemplo, los taxistas que usan mucho, por supuesto, los vehículos como herramienta de trabajo, tengan la posibilidad de nuevamente balancear sus cuentas y tener una operación rentable, ¿no? Y el auto eléctrico es definitivamente una forma excelente para lograr eso, ¿no? Importante lo que menciona acerca de la reglamentación, que es el primer paso, en todo caso, para poder dar pie a esta iniciativa y que se convierta en una realidad. Más aún cuando uno recuerda que hace poco el Ministerio de Energía y Minas emitió un decreto supremo que iba en ese sentido, ¿no? Que a través del cual se aprobaron disposiciones sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para dar inicio a esta masificación, para que más personas puedan adquirir ese tipo de vehículos. Pero sin reglamentación no podemos dar inicio a ello. ¿Qué permitiría acelerar con esta reglamentación? Mira, yo creo que el país está dando pasos positivos en ese sentido. Por supuesto, la emisión de ese decreto supremo fue un comienzo muy bueno. Sin embargo, hay que continuar en la reglamentación del mismo de manera que ese decreto supremo sea viable y en la operatividad para que se lo pueda aplicar de manera rápida y podamos observar una mayor aceleración en el uso de autos eléctricos. Fíjate que en el Perú, y esto según los datos de la Asociación Automotriz del Perú, en los primeros 4 meses de este año, ya hemos superado en más de 100% la cantidad de autos eléctricos adquiridos el año anterior. Sin embargo, todavía es muy poco. Estamos hablando de apenas alrededor de menos de 1000 unidades en general. Entonces, y dentro de estas alrededor de 800 unidades que se han adquirido, la mayor parte son híbridos. ¿Y eso es por qué? Porque todavía la infraestructura necesaria para la carga de los vehículos no es la adecuada. Imagínate, en todo el país apenas tenemos 2 estaciones de carga rápida y en todo el país en general alrededor de 30 electrolineras que se llama. Entonces hacen falta muchas más para de manera tal de estimular el uso del auto eléctrico porque tú ya tienes la confianza de que no te vas a quedar varado en ningún lado porque tienes la oportunidad de cargar el auto de manera correcta en cualquier viaje que hagas, ¿no? Y si hablamos de los costos, en comparación con un vehículo tradicional, con un combustible tradicional, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los beneficios? Imagínate, yo creo que ese es el beneficio más grande que hoy tenemos, más aún con el costo actual de los combustibles. Te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un auto hoy día pequeño, un auto coreano pequeño, que tiene una autonomía de 200 kilómetros con una batería de 28 kilovatios hora, imagínate, tú puedes recorrer y usar el combustible, es decir, en este caso la energía eléctrica, a 1/6 del costo de lo que te implicaría un auto a gasolina. Es decir,
que es más o menos 10 centavos de sol por cada kilómetro recorrido. Imagínate eso, imagínate el ahorro impresionante que tendría el usuario final, al adquirir y al usar un auto eléctrico. Es decir, los beneficios están a la vista. Nuevamente, me parece importante recalcar que hoy es el momento adecuado para que ojalá contemos con el apoyo de las instituciones gubernamentales para acelerar las políticas de regulación y además brindar incentivos para que el usuario se anime y compre un auto eléctrico en lugar de un auto convencional, ¿no? Por los beneficios que acabo de mencionar. Y acerca del costo de carga, ¿no? Porque cuando va a un grifo convencional, como los que hoy en día tenemos, no hay un control de precios, es libre mercado y eso es a criterio y a juicio de cada estación de servicio, ¿no? Poner la tarifa. Así es. ¿Qué sucede con estas estaciones eléctricas? ¿Cómo sería? Bueno, hoy día sabes que por ahora aún estamos tratando de implementar esto. De hecho, nuestra empresa ya tiene una de ellas instalada en uno de los centros comerciales de Lima y hoy por hoy la recarga es gratis. ¿Sí? De hecho, se está hablando mucho, no solo aquí, sino en Europa ya también. Es un servicio adjunto a, por ejemplo, un centro comercial o un edificio de oficinas, etcétera, en donde tú simplemente te parqueas tu auto y mientras estás esperando recargas, ¿no? Y eso es un beneficio adicional que tiene la infraestructura, en este caso de una ciudad inteligente, de una ciudad que está conectada, de una ciudad dinámica. Es decir, hoy por hoy todavía eso no es un problema. Es decir, la cantidad de energía que se consume al cargar por ciertas horas apenas mientras tú esperas o haces las compras en el supermercado es mínima. Es decir, hoy se le ofrece como un servicio más, ¿no? Yo creo que hacia allá debería ir el mercado, ¿no? En el futuro. No, y si teniendo en cuenta que si va a ser gratuito, evidentemente es un ahorro grande. Es un ahorro grande, así es. Así que creo yo que están todas las bases puestas para que ojalá el Perú siga los caminos de Europa, de Noruega, que es el precursor de la electromovilidad. Asimismo, fíjate que ya hoy en día Estados Unidos o la mayoría de países, incluidos Estados Unidos y China, hasta el 2030 o 2025 ya tienen metas claras de eliminar los autos de combustión de motor a gasolina para reemplazarlos por autos eléctricos. Es decir, el mundo va hacia allá, ya no es un futuro, es el presente y debemos, creo yo, acelerar para estar en la misma página del desarrollo mundial, ¿no? En este área. ¿Y un vehículo cargado en su totalidad, estamos hablando de cuánto tiempo dura? Depende del auto, por supuesto, pero claro, poco a poco la autonomía de los autos eléctricos ha ido incrementando. O sea, cuando recién salían apenas tenían menos de 100 kilómetros de autonomía, es decir, tú podías recorrer 100 kilómetros sin cargar. Hoy día ya hay autos que pueden llegar hasta 300, 400 kilómetros sin recarga. Imagínate, es decir, tranquilamente tú te podrías ir a Asia y sin recargar, ¿no? Además que recordemos que un auto eléctrico se recarga solo cuando tú pisas el freno o cuando vas en una bajada, el auto recarga la batería cuando no usa, digamos, el motor como tal, ¿no? Eso también es importante porque de alguna forma también ayuda a aligerar la congestión vehicular, ¿no? Que muchas veces se forma en las estaciones de servicio, a la espera de poder cargar el vehículo, ¿no? Llenar de combustible. Muy bien, tenemos entonces estos beneficios, pero ¿cuál es la relación con el medio ambiente? Hoy es bastante fuerte el impacto que tenemos en electromovilidad. Recordemos de que dentro del consumo de energía, el 40% del consumo de energía viene del transporte y de eso, si hablamos de cuáles son los causantes principales de contaminación, de emisión de CO2 en el medio ambiente, justamente es el transporte con un 27%. De ese 27%, como un 15% son los autos, ¿no? El resto es ya los camiones de carga, etc. Por eso es muy, muy razonable atacar la reducción de emisión de CO2, de carbono al medio ambiente a través de usar la electromovilidad. ¿Por qué? Porque es una energía limpia, no contamina, no emite gases de efecto invernadero. Y además, incluso, fíjate, tampoco contamina desde el punto de vista sonoro, porque el auto eléctrico no hace ruido, ¿sí? Entonces, tiene muchísimas ventajas con relación al medio ambiente, ¿no? ¿El costo del vehículo cuál sería, teniendo en cuenta, efectivamente, claro, no cada empresa tiene un costo distinto de acuerdo al modelo, a la capacidad que tiene, pero un aproximado? Yo creo que hoy día, por supuesto, todavía un auto eléctrico comparado con un auto convencional aún es más costoso, ¿no es verdad? Sin embargo, yo creo que acá hay que verlo al mediano y largo plazo. Es decir, si tú comparas el costo de compra en este momento, por supuesto es más caro.
o más costoso, diría yo. Sin embargo, si tú tomas en cuenta los costos que vas a incurrir luego durante la vida útil del auto, ¿no? Del carro, motivado por el mantenimiento, motivado por el combustible, yo creo que definitivamente cuando tú pasas 5, 6, 10 años, el auto eléctrico se convierte en una opción muy, muy favorable y a la final te resulta ser mucho más barato que un auto de combustión interna, ¿no? De motor a gasolina, digamos. ¿Cuáles serían los primeros, en todo caso, a su juicio, que deberían adaptarse a este tipo de uso de vehículos? ¿Los de transporte público, tal vez? ¿Los de transporte privado, el particular? ¿Cuáles deberían, digamos, ir Mira, yo enfocados? creo que deberíamos ir en paralelo. Tomemos el ejemplo de Colombia, que es uno de los países que está más adelantado en eso. Colombia tiene ya una regulación de que hasta el 2030 el 100% de transporte público tiene que ser eléctrico. Eso es un gran paso que ellos están dando y están haciendo lo mismo en Chile también, por ejemplo, con las flotas de transporte público. Eso es un paso importante porque recordemos alrededor del 65% de emisiones de CO2 vienen del transporte público. Sin embargo, también tenemos que ir hacia los autos de uso privado, componen el 20-30% de la contaminación, es decir, hay que ir en paralelo, sin embargo se requieren nuevamente, indico, incentivos correspondientes por parte del Estado, ¿no? En normas, en regulación, en incentivos tributarios, incentivos que permitan cuando una persona, un joven que va a tomar su primer auto, piense seriamente en comprarse un auto eléctrico porque el Estado o el gobierno le da incentivos para eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a gatillar que en lugar de que tengamos hoy, a 4 meses de este año, apenas 1.000 vehículos eléctricos, tengamos 10 veces eso. ¿Por qué no? Pero siempre y cuando tengamos los incentivos correspondientes para eso. Eso también va a motivar que la infraestructura de recarga se acelere, ¿no? Hay un estudio de ADEVI donde hablan de que si invertimos alrededor de 16.5 millones de dólares, podríamos poner electrolineras en la Panamericana Sur y Norte cada 50 kilómetros. Imagínate, la inversión no es tan grande, sin embargo el beneficio es bastante fuerte en términos de ahorro de combustible, reducción de emisión de CO2, ¿no, verdad? Y por supuesto cuidando el medio ambiente, ¿no? Claro que sí, se requiere sobre todo voluntad, pero ¿ustedes ya han podido reunirse con la ministra de Energía y Minas para hablar de este tema? Mira, hemos hecho varios acercamientos también, si estamos en ese sentido, también estamos observando alianzas que podemos hacer entre empresas del sector, empresas que tienen la posibilidad de brindarle energía. Nosotros tenemos el equipamiento y la tecnología para poder brindarlos, no solamente la infraestructura relacionada con la carga, sino todo lo que esto significa, ¿no, verdad? Y yo creo que es cuestión de unir esfuerzos, tanto la empresa privada como los organismos públicos, para poder lograr compaginar y no quedarnos atrás de esto que ya, repito, no es futuro, es presente. Tenemos que ir en electromovilidad, que es lo que nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente en las ciudades, más aún megaciudades como Lima, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando uno recuerda y uno ve día a día nuestro tráfico caótico, ¿no? Donde a veces hay vehículos que uno no sabe cómo es que han pasado la revisión técnica, con la gran cantidad de emisiones que desprenden de los mismos, ¿no? Y sí, hay bastante informalidad, eso es cierto, y eso sería un paso también para promover la formalidad, ¿no? Por supuesto que sí. Mira lo que hoy que es un gran paso que está haciendo el gobierno para apoyar el uso del gas natural, ¿no es cierto? Al darte tú el subsidio, impulsas de que tú te formalices, ¿no? Porque tienes que entrar en la red, digamos, formal. Bueno, algo similar se podría pensar para los autos eléctricos, ¿por qué no? ¿Sí? Pero es importante discutirlo, pero esto no va a ser a corto plazo. ¿Los beneficios se verán a mediano o largo plazo? ¿Se prevé o se estima en qué año podría verse los resultados si es que se da el primer paso, ¿no? Que es la reglamentación? Yo creo que los resultados pueden darse bastante rápido. Recordemos también de que dentro del auto eléctrico lo que se usa es cobre y fíjate, nosotros como Perú somos el segundo exportador global de cobre, es decir, al usar los autos eléctricos también estamos apoyando nuestra industria, es decir, de donde viene más allá del 10-13% del Producto Interno Bruto de Perú, es decir, estamos creando un círculo virtuoso, así que los efectos se pueden ver a mediano o largo plazo, por supuesto que sí, pero hay que comenzar ya, hay que acelerar, tomar acciones para que no nos quedemos atrás de esta ola verde, de esta economía verde en donde la energía limpia, la energía eléctrica es la clave para lograr sostenibilidad en nuestras ciudades.
Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Gustavo Jaramillo, gerente general para Perú y Bolivia de Schneider Electric. Muy amable, muchas Un gracias. gusto, que estés muy bien.